Buenas chicos de segundo año. Eh, Nos estamos presentando nuevamente con un video explicativo sobre el área de ciencias sociales en este trabajo remoto en la parte de historia, ¿no? En esta oportunidad nos convoca para ver el tema de la mujer en el Tahuantinsuyo. Pero la mujer en el Tahuantinsuyo, conocer cómo era la vida de la mujer en el Tahuantinsuyo y de otros pueblos contemporáneos a la sociedad incaica, pero compararnos con el rol de la mujer en la actualidad, ¿no? Sobre todo en los últimos 50 años. Para eso nos debe servir la historia, ¿no? Para ver cuál fue el rol de la mujer en el pasado, en este caso en la sociedad incaica, y cómo la mujer, pasando por la colonia, por la república y hasta la actualidad, ha ido ganando espacios por sus derechos, teniendo como eje lo que es la igualdad, varones y mujeres. En ese sentido, empecemos. ¿Verdad? Por ejemplo, el rol de la mujer en el Tahuantinsuyo se pueden ver a través de varios documentos considerados fuentes históricas y podemos hacer lo que dejaron los cronistas, ¿no? Este, por ejemplo, se menciona en la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? En la leyenda de los hermanos Ayar, si nosotros podemos señalar en esta lectura, en la leyenda de los hermanos Ayar, se menciona a Mamahuaco, ¿no? Que cumple un papel activo como guerrera, ¿no? Era la mujer fuerte, guerrera, la que combatía a los pueblos que salían enfrente de los hermanos Ayar. Muy bien, pero en la leyenda de Manco Cápac se menciona el rol de Mamaocllo, ¿no? Y es una contraposición, mientras Mamahuaco es guerrera, Mamaocllo es la mujer hogareña, la mujer que se dedica a las labores domésticas, a enseñar a las demás mujeres en cómo era la vida en común en la sociedad incaica. Bien, pero también se menciona en el aspecto político que el Inca tenía esposas o esposa principal, que eran las collas, y las esposas secundarias, a ver, podemos señalar las ñustas, por ejemplo, que eran las concubinas del Inca. Eh, Algunos de ellos solían, dice, según el texto, solían asumir roles del gobierno desde Cusco durante la ausencia del Inca. Podemos mencionar también en la institución del Aguiahuasi dentro de la sociedad incaica. En las Aguiahuasi estaban las mujeres, jóvenes ellas, eh, que estaban a cargo de las mamaconas y que se dedicaban a labores textiles y a la preparación de algún tipo de alimentos y bebidas como la chicha, ¿no? Que era de gran valor ritual en los Andes en esa época. Muy bien. Pero lo que sucedía ahí es de que el Inca podía tomar como concubinas, como esposas también a algunas arias, o para establecer acuerdos políticos, acuerdos diplomáticos, el Inca podía otorgar por esposas a estas autoridades regionales de repente a una mujer de la Aguiahuasi, ¿no? Bien, pero contemporáneos a los incas, algo que llama bastante la atención, hay un pueblo llamado los Capullanes, donde los cronistas señalan de que existían una especie de curacas que se dedicaban al gobierno de estos pueblos en el norte del Perú. Las más conocidas pues son las capullanas, curacas mujeres de las etnias de Piura. Muy bien. A ver, también tenemos acá, a partir del texto de algunos cronistas, el más conocido de ellos es Mampoma de Ayala, que hace dibujos, ilustraciones, donde se puede observar ahí cuál era el rol de la mujer en la sociedad incaica, ¿no? Muy bien, esto lo pueden leer en el texto que yo les he enviado para de repente conocer como una forma de leer la fuente histórica el rol de las mujeres, sobre todo los dibujos de Guamampoma de Ayala. Muy bien, hagamos una comparación ahora. ¿Cuáles son los logros de la mujer en el Perú, sobre todo en los últimos 50 años? ¿Cuál fue el aporte? Acá señalamos el aporte de la mujer en el desarrollo del país.
Vamos a leer esta parte de acá. Dice, pasar del espacio privado al espacio público asumiendo retos en los negocios y la vida política ha sido el principal cambio observado en las mujeres en las últimas décadas. O sea, cambio. La mujer ha ganado muchísimo espacio en pos de sus derechos, ¿no? Dice, en los años 70, 3 de cada 10 mujeres trabajaba, pero en los años 90 ascendió a 5, ¿no? 5 de cada 10 mujeres se dedicaba a actividades laborales. Actualmente dice el 78% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen en cualquier actividad, generando un impacto positivo para el país en los niveles económicos, políticos y sociales. Hace 25 años, dice, había mayor desempleo femenino y ocupaban posiciones de menor prestigio e ingresos en relación a los hombres. En la actualidad hay un mayor acceso de la educación, en la educación por la mujer, ¿no? Y esto ha sido determinante en los ámbitos económicos y políticos. A ver, vamos a recordar en los últimos 20 o 30 años en las familias, por ejemplo, de mi época que yo he vivido. Eh, Se daba el privilegio del acceso al estudio en los niveles primario y secundario, más o menos era parecido varones y mujeres, pero al acceso al estudio de los niveles superiores en la universidad, estudios técnicos, era asignado en las familias solamente a los varones. La mujer tenía poco acceso. Porque se decía, la mujer para las labores domésticas, la mujer para el hogar, se va a conseguir un esposo, se va a casar, el príncipe azul, y el varón sí que se dedica pues a otras actividades y a estudiar sobre todo. Eso ha cambiado. En la actualidad hay un gran porcentaje de mujeres que accede a estudios superiores. Muy bien. Sobre la vida política, por ejemplo, la participación de la mujer en la política. A partir de 1955 se le otorga el derecho al voto. En 1956, por primera vez en el Perú, se produce la elección de una senadora y ocho diputadas. Pero no fue solamente hasta el año 1995, en el gobierno de Alberto Fujimori, que por primera vez una mujer asumió la presidencia del Congreso de la República, año de 1995. Si no mal no recuerdo, fue la señora Marta Hildebrand que asume como presidenta del Congreso de la República. Muy bien. Ya anteriormente habían sido elegidos ministras, ¿no? Las mujeres en este caso. La presencia de mujeres en el Parlamento, reforzado por cuotas, se fue incrementando a partir del año de 1997. En el año 2000, la cuota de género pasó del 25 al 30%. Esto luego se aplicó a candidatos al Congreso en las listas y a los municipios y gobiernos regionales. También hemos tenido acceso de muchas mujeres en los últimos años en varios ministerios, en puestos de confianza, han sido elegidos alcaldesas y presidentas regionales también. Pero en este año 2020, en el mes de julio, el Congreso aprobó la paridad en el acceso a cargos políticos para varones y mujeres. O sea, 50% para las mujeres y 50% para los varones. En las listas, pero también en la elección, por ejemplo, en el Congreso. Se ha aprobado la paridad. Eh, en el campo laboral actualmente las mujeres representan el 43,8% del total de trabajadores peruanos y esto representa un salto del 10% en relación a los últimos 20 años. En puestos directivos el margen ocupado por mujeres llega apenas al 3,6% en el país, lo que nos pone bastante por detrás de la tendencia mundial. Eh, sí, claro, inclusive hay desigualdad en los sueldos, en los saberes, en los salarios entre varones y mujeres, sobre todo en los puestos de directivos en las diversas instituciones del país, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Bien, chicos, ahora pasamos a las actividades. Bien, eh, en base a lo que hemos explicado y en base a lo que van a leer, dice leer el fragmento de la mujer en la sociedad inca, luego desarrolla lo que se indica. Van a responder a las preguntas. Primera pregunta, si cumplía las mujeres un rol importante en la sociedad incaica, ¿por qué? Tienen que responder. Cumplía, se dice, un rol importante en la sociedad incaica, no solamente vale acá responder sí o no, ¿no? Si dicen sí, ¿cuál era ese rol importante que ellos tenían? Ya le hemos explicado, ¿no? Ya hemos explicado, hemos explicado a Mamahuaco, Mamaokio, las capullanas, y cuál era ese rol que tenía la mujer en la sociedad incaica. Luego dice la pregunta 2, explica cuál es el rol de la mujer en la sociedad peruana actual.
En base a lo que yo les he explicado, ustedes van a leer cuál es el rol de la mujer en la sociedad peruana actual. Entonces, un inicio podría ser, el rol de la mujer en la actualidad es que contribuye bastante para el desarrollo de nuestro país, pero tienen que explicar cómo contribuye, en base a qué, en qué espacios, ¿no? En el espacio laboral, en el espacio económico, como directivos, en el espacio político, cuál es. Ese rol tienen que explicarlo. Mínimo 4 líneas, chicos, ¿ya? Bien, bajo la afirmación, las mujeres tienen los mismos derechos y deberes que los varones. ¿Cuál es la actitud que debemos tener ante la violencia contra la mujer? Chicos, eso sí es un problema latente en la sociedad peruana actual, el rol de la violencia, tanto física, psicológica, en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, contra las hijas mujeres que sufre la mujer. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la actitud, el rol que tenemos que tener desde nuestra posición como estudiantes ante esta violencia? Ya hemos explicado algo de eso en la clase de desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, las denuncias, llamar al número 100, al asterisco 100, al chat, al WhatsApp, denunciar, no quedarse callado, ¿no? Denunciar todo tipo de acto de violencia contra la mujer, ya sea física, psicológica, mediante frases, mediante palabras. Bien, pasamos a la parte final de la actividad. Acá estos son fuentes históricas del cronista mestizo Juan Guamán Poma de Ayala, chicos, y lo que ustedes van acá a hacer es qué información podemos extraer de estas fuentes, de estos dibujos de Guamán Poma de Ayala sobre el rol de la mujer en la sociedad incaica. Yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, acá observamos una mujer, ¿no? Que tiene una especie de telar, tenemos hilos, está confeccionando una tela. Esta es la actividad textil. Entonces acá vemos a una mujer de la sociedad incaica tejiendo, dedicándose a las labores textiles. ¿Tejiendo qué? Podemos suponer, ¿no? A ver, frazadas, abrigos, vestidos, de repente, que si son aquellos vestidos para la nobleza, ¿no? Para la panaca incaica, de repente la producción para los vestidos y las ropas de los ejércitos de los incas. Entonces, esto lo ponemos acá. De la misma manera, observen ustedes las demás figuras y vean cuál es el rol de la mujer, qué actividad están haciendo, según lo explicado en el cronista Huamampoma de Ayala. Ustedes me dicen, profesor, pero no entiendo lo que dice. No, justamente Huamampoma de Ayala estaba aprendiendo, o sea, hablaba quechua, estaba aprendiendo el castellano y esta es su forma de escribir. Pero los dibujos son los que mandan. Bien, acá dice, por ejemplo, en esta figura, águila, collas. No se entiende bien, pero ¿qué se observa en el dibujo? ¿Quién es este personaje? Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias por escuchar esta clase.